Saludos, mi nombre es Manuel José Colima, matrícula 230601 y les voy a estar mostrando cómo calcular el voltaje y la corriente de un circuito mixto, que no es más que la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Sin más, comencemos. Primero que nada voy a estar mostrando el circuito que se va a estar utilizando en el video. Es un circuito que tiene de fuente una batería de 9 voltios, utiliza un protoboard y aquí tengo 4 resistencias, una que va a empezar en serie y las otras 3 van a ser en paralelo. Aquí los valores van a ser 10, 6, 10 y 1 en las resistencias, y cada una va a ser en unidad de kilómetros. Esos están acorde a mi matrícula 0601, con la diferencia de que donde va 0 va hay 10. Ok, ya lo tenemos bien, entonces empezaremos. Aquí ya tengo unos cálculos ya hechos para un voltaje ya calculado, y a partir de estos cálculos que yo he realizado voy a comprobar midiendo este circuito si los cálculos son aproximados. Ok, primero que nada voy a tener que explicar qué es lo que se hizo aquí. Bueno, para uno poder calcular con exactitud el voltaje y la corriente de un circuito, lo que vamos a hacer es combinar estos 3 circuitos en paralelo para poder tener un circuito en serie y calcular de manera más efectiva el voltaje y la corriente. Entonces lo que uno va a hacer es aquí lo que uno va a hacer es va a utilizar esta forma, que no es más que sumar en fracciones las 3 resistencias. Como pueden ver, aquí está el 6, 10 y 1 de la resistencia 2, 3 y 4. Esas se van a sumar y el resultado de esa suma de fracciones se va a dividir entre 1 para voltear el valor. Entonces el valor resultante va a ser 0.79. Esto es redondeado. Si no fuera así, me saldría todo esto, pero para hacerlo más sencillo de ver, va a ser 0.79. Entonces vamos a trabajar con esto. Así que para que tengan en mente, esto no sería de que tener 3 resistencias así, sino una sola resistencia en serie que vaya en el formato. Ok. Entonces, para poder calcularlo, lo que hay que hacer ahora es sumar la resistencia que es la combinación de todas las paralelas con la resistencia en serie que existía originalmente, que es la resistencia 1, que vale 10. Aquí entonces va a ser 10 más R5, que en este caso se resumen todas las resistencias, y nos va a dar 10.79. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí es obtener la corriente total del circuito. Esta se obtiene dividiendo el voltaje que tiene el circuito entre la resistencia total. Es decir, esto va a ser igual a 9 voltios, que es la resistencia, que es todo el voltaje que tiene el circuito, entre la resistencia total del circuito, 10.79. Eso es igual a 0.83. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos esos 3 valores que nos van a ayudar para tener para poder llenar estos 2 cuadros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, si vamos a tener en cuenta que el voltaje no es más que nada que la multiplicación entre la resistencia y la corriente. Entonces lo que uno va a hacer es multiplicar la resistencia, que en este caso va a ser 10, por la corriente total del circuito, que es 0.83. Se multiplica y nos da 0.8.34. Entonces, aquí para tener como referencia, aquí se va a multiplicar entonces la resistencia R5. ¿Por qué R5? Bueno, en un circuito en paralelo, como está aquí, el voltaje se distribuye igual, es decir, en cada una de esas resistencias el voltaje es igual, así que no hay que multiplicarlo por separado ni calcularlo por separado. Si uno calcula una de estas, va a ver que es el mismo en todo. Entonces
Aquí podemos solamente obtener el valor aquí de R5, que es la combinación de las tres resistencias en paralelo. Entonces va a ser la corriente total entre R5, que va a ser 0.66. Esto es redondeado, si fuera completo fuera así. Y del mismo modo, la R3 y R4 van a tener el mismo valor. Tener en cuenta que la combinación de todo el voltaje tiene que dar 9, es decir, si nosotros ponemos 8.34 más 0.66, eso da 9 voltios. Puso el voltaje que da la batería. Entonces, vamos a ver la corriente calculada. Como R1 está en serie, va a tener la corriente total que tiene el circuito, es decir, 0.83. Incluso con la fórmula nos va a dar exactamente 0.83. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje total, que para obtener la corriente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia y nos va a dar exactamente 0.83. No hay ninguna diferencia. La diferencia radica ahora aquí, de que aquí lo vamos a obtener dividiendo el voltaje, que va a ser 0.66, entre 6. Nos va a dar 0.11 miliamperes. Aquí igual. Y aquí nos va a dar 0.66, ya que se divide entre 1 y aquí no hay ninguna. Aquí 0.6. Ah, se me olvidó especificar. Cuando uno trabaja con kilo ohmios, también para trabajar exactamente igual en el mismo formato, para la corriente se va a trabajar con miliamperes, aunque yo no lo especifico aquí. Esto lo digo porque en un momento vamos a ver. Ok, ya tenemos el voltaje y la corriente calculada. Entonces vamos a comprobar si el voltaje medido y la corriente medida es similar. Entonces vamos a ir aquí y vamos a comenzar a medir. Para eso vamos a sacar un multímetro y vamos a tener un voltaje. Entonces lo que uno va a hacer es simple y llanamente conectar los dos extremos de este multímetro aquí y aquí. Vamos a iniciar la simulación y ahí lo tengo y nos va a dar el valor del voltaje que tiene esta resistencia. Aquí por ejemplo vemos que tiene 8.34, exactamente lo mismo que tiene este. Bien, vamos a ponerle aquí 8.34. entonces aquí vamos a comprobar los otros. Aquí positivo y aquí negativo. Vamos a ver, 658 mil voltios. Aquí veamos, lo cambiamos para acá, igual, para acá y igual. Es decir, estos tres, como son en paralelo, siempre nos tienen que dar el mismo voltaje. Aquí no hay ninguna diferencia. Entonces aquí nos muestra 658 voltios, que eso es lo mismo que decir 0.658 o 0.66. Vamos a ponerlo a 0.56 para que esté alineado para que se alinee con el voltaje calculado. Tener solamente dos décimas. Así es. Podemos ver de que el voltaje medido y el voltaje calculado es prácticamente el mismo. Entonces ahora vamos a calcular la corriente medida. Para eso lo que vamos a hacer es detener la simulación y lo que vamos a hacer ahora es poner la carga positiva aquí. Vamos a quitar esto de aquí y vamos a poner el puerto negativo aquí para pasarle la corriente. Entonces vamos a darle a iniciar la simulación. Se me olvidó cambiar esto y ponerlo en amperaje. ¿Qué pasa? Eso nos lo va a dar en microamperios, pero nosotros estamos trabajando con miliamperios, como yo había dicho. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a comprobar aquí rápidamente. Cuando probar, vamos a poner aquí 834 microamperios y nos lo va a dar en miliamperios. Esto nos dice que es 8.8
o 0.834, es decir, es prácticamente lo mismo que tenemos aquí, 0.834, muy similar. Ok, entonces vamos ahora aquí vamos a detener la simulación y ahora vamos a comparar las demás resistencias. Para esto vamos a volver a poner a pasarle la carga positiva por aquí. Y ahora, como tenemos un circuito mixto, lo que hay que hacer es obtener la carga positiva, obtener la fuente no de aquí, sino de aquí, ya que esto es en serie. Entonces hay que seguir la serie que tiene. Si fuera paralelo, no hay que hacer de este modo. Entonces lo que uno va a hacer ahora es, vamos a quitar la conexión de esta resistencia aquí y vamos a desplazar, vamos a hacer que las demás resistencias se conecten directamente para acá. ¿Por qué? Bueno, para obtener la corriente exacta que tiene esta resistencia sin intervención. Entonces vamos a darle a iniciar simulación y vemos que tiene 110 microamperios. Vamos a hacer entonces comparar cuánto es, dice 0.11 y vemos de que también es 0.11 la corriente calculada. Vamos entonces a tenerlo acá, vamos a detener la simulación, cortamos aquí, quitamos aquí, entonces volvemos a hacer el enlace, aquí. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo aquí, conectar este con este y este con este. ¿Por qué? Para que las demás resistencias sigan en la misma, sigan en el circuito normalmente y solamente tener este separado de los demás para poder tener su corriente exacta. Si lo tuviéramos conectado o si esos no estuvieran conectados, no nos diera la corriente exacta. Ok, vamos a ponerlo ahí. Vamos a poner esto en rojo. Entonces vamos a darle a iniciar simulación. Aquí nos dice 65.8 microamperios. Vamos a ver entonces cuánto está aquí. 65.8 nos da 0.0658. Aquí tenemos 0.07, así que redondeando también nos va a dar 0.07. Okay. Entonces vamos a irnos aquí ya para finalizar con la última resistencia. Vamos a detener la simulación, vamos a eliminar esto de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es de nuevo hacer esto, tener esta resistencia aislado de las demás. Vamos a conectar esto aquí, ponerle negro, darle a iniciar simulación y nos dice que tiene 658 microamperios. ¿Cuánto es? Bueno, solamente quitamos los puntos decimales y nos dice que es 0.658 o igual que aquí 0.66. y podemos ver que efectivamente el voltaje calculado, la corriente calculada, voltaje medido y corriente medida son prácticamente lo mismo. Entonces podemos decir que hicimos un buen trabajo en este video. Gracias por ver, suscríbanse y denle a la campanita. Nos vemos.